Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Mate y Teología, jueves 7 de la tarde aquí en Radio Paz para toda la audiencia, Cartagena, su comarca y, como sabéis, también a través de internet para todos aquellos desde cualquier lugar que conectáis a través de la aplicación móvil o de la página web. Aquí un servidor, Josué Sánchez, y desde Madrid tengo a Raúl Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Él es profesor del Seminario Bíblico de Fe y, bueno, ha escrito un par de libros. De momento, no sé si estás por ahí escribiendo alguno ya, me imagino que sí. Sí, ¿no? Siempre hay algo. Te veo cara de que sí. Siempre hay algo. Ha escrito un libro que se llama Érase una vez, muy recomendable, y otro que tiene que ver con lo que estamos hablando en estos programas de escatología bíblica que se llama Lo que viene. Lo podéis conseguir en Amazon. Y también os dejamos aquí el correo por si lo queréis pedir en formato físico, ¿vale? Raúl, ¿qué te parece? Hoy vamos a hablar de la gran tribulación que empezamos la semana pasada, el viernes pasado estuvimos viéndolo. ¿Qué te parece si hacemos ahí un breve resumen y ya nos metemos un poquito más a fondo? Perfecto, sí, habíamos dicho que 70 semanas estaban profetizadas sobre la nación de Daniel, Israel, sobre la ciudad Jerusalén, y 69 se cumplieron, según vimos la profecía y la historia del 445, que Artajerjes da la orden para reconstruir Jerusalén, los muros con Nehemías y demás, hasta que al Mesías príncipe se le quita la vida, año 30 según el calendario gregoriano. 69 semanas se cumplieron con Israel. Ahora queda una semana por cumplirse, que es la semana 70, que una semana son periodos de 7 años en la palabra hebrea. Y dijimos que esa semana que queda por cumplirse es la que nosotros conocemos como la tribulación o gran tribulación. Algunos decíamos, tribulación la primera mitad, gran tribulación la segunda mitad. Y según Daniel, capítulo 9, verso 27, el anticristo va a ser uno de los protagonistas junto con el falso profeta en esos 7 años. Por eso, si te parece bien, sería bueno comenzar hablando, aunque hoy vamos a hablar solamente del anticristo y dejaremos el falso profeta para otros programas, hablar un poco de lo que es la Trinidad, la falsa Trinidad satánica. Y digo falsa porque cuando hablamos de Trinidad, hablamos de 3 en 1, y esto es falso porque son 3, pero no pueden llegar a ser 1, como Dios. Satanás es un excelente imitador, pero hay cosas de Dios que no puede imitar a la perfección, y entre ellos la Trinidad. Ellos, a pesar de que son 3, vamos a ver el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, los 3 no pueden ser 1. Entonces, cuando Apocalipsis habla del dragón, habla de Satanás. Cuando en el capítulo 13, los versículos 1 al 10, habla de la bestia que sale del mar, es el anticristo. Y luego Apocalipsis 13, del 11 al 18, habla de la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Claro. Es decir, Satanás, el dragón, que estará poseyendo al anticristo y al falso profeta. Y fíjate que es tan bueno el diablo imitando, aunque no puede llegar muchas veces a la perfección, que aún el falso profeta va a ser lo que Juan el Bautista fue para Jesús. O sea, el anticristo tendrá un falso líder religioso, que ya hablaremos de quién puede ser, y no nombres, sino de dónde puede salir, claro, que le estará preparando camino a este líder que estará gobernando a nivel mundial y del cual tenemos que hablar hoy. Ahora, fíjate bien que hablamos de 3, que en el lago de fuego van a estar los 3, el dragón, el anticristo y el falso profeta, según Apocalipsis 20, como bien estuvimos viendo, para ser más exacto, el versículo 10. Si querés, mira, lo leemos ahora un momento para que vean esa Trinidad. Apocalipsis 20:10, sí, como ya el final que les espera a los 3 es el mismo, y no pueden ser 1, como la Trinidad divina que nosotros predicamos. Sí, Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjate, el diablo, luego habla de
la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, o la bestia que sale de la tierra, como bien dice Apocalipsis 13, del versículo 11. En Apocalipsis 13 encontramos como dos bestias, ¿no? Exacto, una que sale del mar, y que otra va a tener un tierra. impacto a nivel, el mar tiene que ver con naciones, va a tener un impacto a nivel mundial, y luego otra que sale de la tierra, que la tierra tiene que ver con gente, con personas, que va a ser una persona carismática muy cercana a la gente, a diferencia del líder político. Por eso ya uno se puede ir haciendo una idea. Uno va a ser un intocable, un líder político que va a asombrar a los moradores de la tierra, como dice en el 13.8, y luego en el 13.11, alguien más cercano al pueblo, que le va a preparar camino a esta bestia a esta bestia que sale del mar, para que lleve a cabo ese periodo final, sobre todo, de la tribulación. Aunque el camino se lo va a abrir, los dos van a operar los 7 años, tanto el anticristo como el falso profeta estarán activos esos 7 años de tribulación. Así que creo que es bueno dejar eso, como no hay que confundir anticristo con falso profeta y tampoco con el dragón, con el diablo. Creemos que va a ser una persona física poseída por el diablo, por Satanás, y siempre con el permiso soberano de Dios, que le da permiso para salir vencedor en los primeros años, tal y como vimos en la profecía de Apocalipsis 6, versículo 2 del programa pasado. ¿Por qué utiliza ese simbología de dragón y bestia? Bueno, al final, fíjate que al final en Daniel capítulo 2 está la imagen que vamos a ver ahora de Nabucodonosor, que, mejor dicho, la imagen que soñó Nabucodonosor y Daniel interpretó, pero luego en el capítulo 7 es la misma interpretación, solamente que con bestias. Habla del leopardo, del oso, y luego cuando habla de una bestia espeluznante, del cual sale un cuerno pequeño. Entonces son simbología al final que Daniel interpreta según la capacidad que Dios le da, y no hay en sí explicaciones por qué un oso, por ejemplo, los medos persas. Sí, por ejemplo, dice que un lomo del oso se levantaba más que el otro, y habla de que los medos fueron superiores a los persas, pero luego no hay en sí detalles de por qué un león, tal vez en algún libro de escatología encontrás, pero al final son suposiciones, no hay en sí. Entonces es una bestia espeluznante, según lo que vamos a estar leyendo, y para eso tenemos que ir hoy a Daniel capítulo 2 para ver un poquitito del anticristo, que nos va a llevar varios programas, junto con el falso profeta, antes de entrar a los juicios, los sellos, las trompetas y las copas que se llevarán a cabo en los 7 años de tribulación. Claro, porque como dijimos en anteriores programas, el anticristo, digamos, marca el principio de esos juicios. Es cuando comienza realmente la tribulación. Exacto, el primer sello. El primer sello es el jinete blanco, y en el programa anterior explicamos por qué un jinete y por qué blanco y por qué un arco sin flecha. Entonces dijimos que jinete porque todo lo que va a hacer es muy rápido en esos 7 años, blanco porque viene a pregonar una falsa paz, un arco que no tiene flecha, justamente porque no viene a guerrear. La guerra comienza en la segunda mitad de la tribulación, sobre los santos especialmente, y como tiene una corona, porque Dios le da autoridad para vencer. Es el trato de Dios con Israel y con los moradores de la tierra, y al final te das cuenta que el anticristo es una pieza más en el rompecabezas de Dios, o sea, un instrumento más para llevar a cabo sus propósitos soberanos aquí debajo del sol. Ahí te comparto pantalla. Vamos a hablar primero de un contexto histórico, como el otro día vimos Daniel 9, del 24 al 27, esa profecía de 70 semanas, pero en el capítulo 2 de Daniel, que es parte de la historia, a pesar de que aquí tenemos profecía también, no hace falta que contemos todo el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Yo lo puse acá en una imagen, lo que Nabucodonosor sueña, y ningún adivino le puede interpretar. Es una imagen que estaba compuesta de diferentes materiales. En esa imagen, la cabeza era de oro, el pecho de esa imagen era de bronce, la cintura, no, de plata es el pecho, si no me equivoco, oro, plata, luego aquí tenemos la cintura, el bronce, y las piernas tenían que ver con el hierro. Oro, plata, bronce, y finalmente las piernas de esa imagen tenían que ver con el hierro,
hasta que uno llegaba al final de la imagen, que eran los pies, y tenía parte de hierro y parte de barro. Es lo que vamos a tener que explicar. ¿Qué sucede? Nabucodonosor se despierta, turbado, nadie puede interpretar el sueño hasta que viene Daniel. Y Daniel le dice, mira, oh rey, ese sueño que tuviste es un mensaje de Dios, es una sucesión de reinos. Daniel es parte del imperio de Babilonia, pero Daniel está profetizando, y la historia lo demostró luego, que después de Babilonia se levantaría otro imperio que es el Medo-Persa. Sí. Posterior al Medo-Persa, el imperio griego. Ya en los 400 años de silencio vemos que es el imperio romano, el imperio que gobierna el mundo. De aquí fue parte de este imperio Jesús y demás. Y queda por cumplirse que llegue un nuevo imperio. Yo puse acá nuevo imperio romano, porque si te fijas, Roma, el material es el hierro. Sí. Pero los pies de la imagen tiene parte de hierro y parte de barro, dice el capítulo 2. ¿Qué sucede? Ese imperio, que son 10, sí. En los pies vemos 10, que van a ser 10 naciones. Claro. 10 naciones, 10 imperios, 10 reyes. No vamos a entrar ahí, pero tienen que ver 10. Y sobre esos 10, según el capítulo 7, que es la misma interpretación, solamente que el que sueña en el 7 es Daniel, y este sueño es desde la perspectiva del hombre. El hombre ve a los imperios como oro, plata, ¿no? Como grandes potencias. Mientras que en el capítulo 7 es la misma interpretación, pero desde la perspectiva de Dios. Dios ve a los imperios de la tierra como bestias. Entonces el lugar de oro comienza hablando, que es Babilonia, habla de un león. Los medos persas habla de un oso. Los griegos habla de un leopardo, y Roma habla de una bestia espeluznante. Que esa bestia tiene 10 cuernos, que en esta imagen serían los 10 dedos, pero agrega en ese sueño del capítulo 7 que de esos 10 cuernos sobresale un cuerno más pequeño, que es el que va a comandar esas 10 naciones, que viene a ser el anticristo. Claro. Hasta que finalmente el sueño habla de una piedra que viene y golpea en la imagen, y ese reino nunca más prevalece. Eso tiene que ver con la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga en su segunda venida y dé lugar a un nuevo reino, que es el milenio. Por lo tanto, los 4 primeros imperios, ya vemos que esa sucesión se llevó a cabo, sí. Pero la de los pies todavía no la tenemos. Y yo lo titulé como el nuevo imperio romano, porque va a ser la resurrección del antiguo imperio romano. ¿Y a qué me refiero? Si ponemos un mapa de lo que era el imperio romano, nosotros hoy hablamos de Roma y pensamos en la botita de Italia y demás, pero el oyente tendría que buscar un mapa de todo lo que abarcaba el imperio romano. O sea, abarcaba un montón de naciones a día de hoy que no son parte de ese imperio. Entonces, en lo personal, creo que esas 10 naciones, si yo pongo el mapa, esas 10 naciones van a salir de lo que era el antiguo imperio romano. No me atrevo a decir cuáles exactamente, pero sí considero, y esto es algo personal, que esas 10 naciones, si yo pongo el mapa, el antiguo mapa del imperio romano, es lo que hoy se está gestando como la nueva Unión Europea, que estará comandado junto con un nuevo orden mundial. O sea, todo lo que es la Unión Europea, yo no quiero entrar en detalles para que el oyente tampoco... Son cuestiones personales, pero yo pongo un mapa, parte de hierro, parte de barro. Sí. O sea, esas 10 naciones van a tener algo del antiguo imperio. Yo creo que en lo geográfico, esas 10 naciones, estoy hablando de las naciones, no del anticristo. El anticristo es tema aparte. Ahora, esas 10 naciones van a salir de lo que era el antiguo imperio romano, que a día de hoy, si yo pongo el mapa, es lo que tiene que ver con la Unión Europea. Claro. A día de hoy hay 27 naciones en la Unión Europea, pero sabemos que muchas van a ir cayendo hasta que finalmente, en lo personal, creo que quedarán esas 10, y junto con un nuevo orden mundial, comandado por el anticristo, gobernarán el mundo hasta que Cristo venga en su segunda venida, y esa piedra cortada, no con mano de hombre, golpee en la imagen para que ese reino, el reino gentil, lo que Pablo habla, la plenitud de los gentiles en Romanos 11,
el reino gentil, el reino gobernado por el hombre, acá en la tierra, nunca más se levantará, sino que habrá un milenio después de todo esto y posteriormente un cielo nuevo y una tierra nueva. Mm. Por eso yo creo que sería bueno que el oyente busque un mapa Sí. de lo que era... Oye, aquí uno, no sé si quiere, lo comparto rápido y se si ve. tenés uno ahí, poné un mapa. Yo tenía uno A ver, que... compartir pantalla, porque no lo he hecho. Aquí la tengo. A ver si... Exactamente, ahí tenés. Sí, bueno, Todo está, eso es el antiguo imperio romano. se ve en latín los nombres, pero bueno. Sí, no importa, la idea es que Entiende, pongan, entiende. que vean en lo geográfico. Mm. Como, no estoy diciendo que el anticristo va a salir de ahí, ya daremos más detalle del anticristo, sino esas 10 naciones que gobernarán el mundo. Van a tener parte de hierro, parte del imperio romano. De hecho, fíjate que es tan precisa la profecía que aún en la imagen Roma coincide con las piernas, la Roma oriental y la Roma occidental. La Roma oriental, la Roma occidental primera, cayó en el 476. La Roma oriental, que era Constantinopla, cayó en 1453. Entonces la profecía es precisa hasta en eso, que con Roma justo coincide con las piernas, ya esos dos imperios cayeron y lo que queda por cumplirse ahora es que se lleve a cabo la imagen final, esos pies, parte de hierro y parte de barro, que van a ser esos 10 cuernos de Daniel 7 o esos 10 dedos de los pies de Daniel capítulo 2. Y entre esos cuernos pequeños del capítulo 7 de Daniel sobresale un cuerno pequeño que es el anticristo. Entonces, el anticristo, digamos, va a presidir esas 10 naciones y cuando uno analiza Apocalipsis capítulo 17, yo no quiero entrar ahora mucho en detalle con todo esto, pero en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, que está muy relacionada con el falso profeta. Sí. Y es interesante, ya cuando hablemos del falso profeta vamos a definir bien qué puede ser esa gran ramera. Es una religión que se ha prostituido a lo largo de la historia, de ahí el calificativo que le da Juan. Y es interesante que aún en el capítulo 17 y el 18, que habla de la Gran Babilonia, habla de que estas 10 naciones van a elevar al anticristo, a lo más alto, a ese cuerno pequeño, pero cuando el anticristo llega al poder, se va a olvidar de ellos, ¿no? Es muy parecido a lo que los políticos hacen hoy con los evangélicos. Intentan caerles bien hasta que se ganan el favor, pero cuando ya tienen el voto, se olvidan de las promesas que hicieron y demás. Bueno, el anticristo básicamente va a hacer eso. Les va a caer bien a estas 10 naciones hasta que llegue al poder, y una vez que llega al poder se va a olvidar de ellos. Y todo lo que va a hacer lo va a hacer muy rápido y por cuenta propia, por ese poder que el diablo le va a otorgar bajo el permiso soberano de Dios. Cosas que aclarar, a ver, en Daniel capítulo 2, que quieras ver, o... No, yo creo que está bastante claro. Si acaso, no sé si ir a Apocalipsis, cuando habla de esa bestia que sube del mar, referente al anticristo, no sé. Mira, si te parece, dejamos esos detalles para el próximo programa y hablamos un poquitito más de lo que el anticristo, lo que el anticristo va a hacer en Vale, ese perfecto, perfecto. porque al final el sueño de Daniel capítulo 7 no lo hemos visto, pero repito, es la misma interpretación que el 2, solamente que el capítulo 7 Dios ve a esos imperios como bestias, Sí. pero la interpretación es la misma. Y cuando analizamos nosotros el periodo de tiempo en el cual el anticristo va a llevar a cabo su labor, tenemos que ver una vez más, para no llenarle de información al oyente y poder ir despacio, que va a ser en estos 7 años. Creo que eso quedó claro. Daniel capítulo 9, verso 27, el anticristo va a llevar a cabo su propósito durante esta semana. Sí. Ahora, ¿qué sucede? En la primera mitad hay paz. Vamos a volver a leer Daniel 9, 27 y dejar esos detalles del capítulo 13 que son muy importantes para el próximo programa, que nos va a dar tiempo a verlo mejor. Pero vamos otra vez a Daniel capítulo 9, verso 27,
y poder ver otra vez la profecía de esa semana 70, cómo el anticristo primero no se va a manifestar como anticristo, sino que léelo si querés, la primera parte del versículo 27. Sí, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está, esa es la primera mitad. Ahora, a la mitad de la semana, ¿qué hará? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y termina ahí? Sí, no, sigue, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, que es la final de la batalla de Armagedón. Ahora, fíjate la primera mitad, paz. Confirmará el pacto con muchos. Sí, Por eso, en Daniel, en Apocalipsis 6, verso 2, leímos el programa pasado, que el arco no tenía flecha. ¿Te acordás? claro. Ahora, la flecha la saca acá, en la segunda mitad, que habrá persecución. Sí, que digamos Pues, que al final de esos 3 años y medio se quita la careta y se ve realmente quién es. exacto. Lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses 2. Si nos da tiempo ahora, lo vemos ahora. Pero quiero ir dejando claro los detalles para ir de a poco. Pero en la primera mitad, como dijimos, la primera mitad es esto. El caballo blanco, el jinete blanco. Que el que lo montaba tenía un arco pero sin flecha. Que le fue dado una corona. Sin embargo, las flechas las saca en la segunda mitad. Cuando aún, fíjate lo que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque en la primera mitad él permite reconstruir el templo, tan deseado por los hebreos a día de hoy. Sí, Dicen que ya sí, justo lo que iba a decir, que ya tienen las piezas ya preparadas, ¿no? todo, Todo hasta los animales, Mm. las vacas rojizas, y Todos. están deseando, pero hay una mezquita a día de hoy. Claro, O sea, mezquita del mar. tiene que haber un acuerdo, una paz entre el pueblo hebreo y el pueblo palestino, ¿no? El pueblo musulmán, lo que es la religión musulmana. De hecho, son dos de las tres religiones monoteístas que tenemos. Monoteísmo tenemos judaísmo, cristianismo e islam. Bueno, el problema acá está entre islam y judaísmo. O sea, tiene que haber un acuerdo. Por eso el nuevo orden mundial va a pregonar una religión, para que se terminen estos conflictos. Y el famoso ecumenismo. Efectivamente, que ya el ecumenismo lo tenemos muy visto hoy, pero uno de los programas que hay dentro de la agenda globalista es una sola religión, es decir, derribar fronteras, que los países no estén gobernados por presidentes y demás, sino que un nuevo orden gobierne todo, romper con la religión, que haya una sola religión, una sola moneda, y sobre todo valores anticristianos. El cristianismo para el nuevo orden mundial es un enemigo que debe ser eliminado, y por eso te habrás dado cuenta todo este tema de la ideología de género y demás, porque de a poco es una manera de ir concientizando a la población mundial de que hay algo nuevo por delante. De ahí nuevo orden mundial, sectas secretas, Illuminati, masones, o sea, es todo un conglomerado ahí de sociedades secretas que se verán con más claridad en esa última etapa, en esa imagen, cuando finalmente Cristo vendrá a poner fin en la batalla de Armagedón. Pero la primera mitad tiene que ver con ese reinado ese periodo de paz, mientras que la siguiente mitad tiene que ver con la persecución. Y fíjate, acá está donde yo quería llegar hoy, para que el oyente se pueda quedar también con esto. Estamos hablando de esta semana de aquí, que la hemos dividido en dos: primera mitad de paz, segunda mitad de persecución. Pero acá está el texto clave. ¿Y qué nos queda de tiempo? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos, ¿no? Creo. Minutos, sí. Vale, fíjate lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 9. Déjame leerlo a mí, así me voy deteniendo. Sí. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, viene hablando, si vamos a leer desde el versículo 3, si querés, para que el oyente pueda familiarizarse, que está hablando del anticristo. Ese misterio de la iniquidad tiene que ver con la manifestación del anticristo. Y en segunda de Tesalonicenses, acá sí podés ir leyendo vos. Podés leer, si querés, del versículo 3 en adelante. Y te voy deteniendo.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. 2, versículo 3. Vale, aquí lo tengo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Exactamente. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y anda en ese mismo templo. O sea, se hace pasar por Dios. Jesús dijo, a mí no me recibiste y vendrá otro en su nombre, a él recibiréis. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, permití un momento que voy al gráfico con el que veníamos trabajando. No sé si tengo, acá está. Fíjate que el texto de 2 Tesalonicenses está hablando ya de la mitad. Está hablando de esta mitad. Hay algo que está deteniendo que el anticristo se manifieste como anticristo en esta última mitad. Creo que el oyente piensa, hay algo que está deteniendo que el anticristo se manifieste como anticristo, no como ese líder político militar que viene a pregonar una paz, sino que está hablando, 2 Tesalonicenses 2, del versículo 3, está diciendo, la segunda venida no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía empieza en la mitad. Acordate que como anticristo es en la mitad de la tribulación. ¿Y qué dice el texto? Hay algo, mejor dicho, más que algo, alguien, como vamos a ver ahora, que lo está deteniendo. Esta última mitad. Porque la apostasía comienza en la mitad de la tribulación. Ahí se manifiesta como anticristo. En la primera mitad no, la primera mitad es el jinete del caballo blanco. Pero en esta mitad hay algo que lo está deteniendo. Ahora, versículo 6. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo ya lo había enseñado en Tesalónica. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción. Ahí te dejo, termino con este y dejamos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, vuelvo a repetir otra vez, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No se va a manifestar como inicuo, no se va a manifestar como ese hijo de apostasía, hasta que eso que lo está deteniendo le dé lugar. Y acá podemos dejar la pregunta en el aire. O sea, bueno, aquí en Tesalonicenses cuando dice, cuando se refiere a la apostasía, dice, no vendrá sin que antes, versículo 3, venga la apostasía. Los últimos 3 años. Los últimos 3 años y medio. Claro, pero la apostasía de este hombre, del anticristo que se haga manifiesta, no tiene nada que ver con la apostasía antes de la tribulación que tiene que darse en el mundo. No, es decir, lo que el texto está dando a entender es que en ese periodo final es donde se va a llevar a cabo sí la gran apostasía también, de la que hablan otros textos. Porque comenzará la persecución. Esos últimos 3 años y medio. Claro, vale. En los primeros años va a ser un periodo de paz. Pero en los siguientes 3 años y medio es ahí donde va a comenzar la persecución sobre los santos. Sí. Y donde habrá mucha apostasía, donde ahí se va a saber quién es creyente de verdad y quién no. Pero, y mi pregunta es, Raúl, ¿no estamos viviendo ya tiempos de apostasía y vienen mayores tiempos de apostasía antes de que venga el Señor a por su iglesia en el arrebatamiento? Claro. Igual que hoy ya hay muchos anticristos, dice Primera de Juan, pero el anticristo va a ser este. Hoy hay tiempos de apostasía, pero la apostasía viene... Apostasía los últimos 3 años. Claro, por eso cuando alguien me dice, no, por delante está lo mejor, escúchame, lo que está por delante es la gran apostasía, y Pablo lo está mencionando, y nos deja el detalle que hay alguien que lo está deteniendo. O sea, no está hablando de el comienzo, el jinete blanco. ¿Quién lo detiene? Eso no es que hay alguien que está deteniendo el jinete blanco, hay alguien que está deteniendo la mitad. O sea, el anticristo no se va a manifestar como anticristo hasta que ese alguien del que habla el versículo 7 le dé lugar.
próximo programa porque no nos da tiempo. O sea, Lo dejamos ahí. Vamos, si mañana. te parece, comenzamos. Haceme acordar que el próximo programa comencemos con este texto y ya vemos quién es ese. Porque muchos han tomado que es la iglesia y hay que aclarar que el texto no está hablando tampoco ahí de la Iglesia. Claro, la la iglesia. iglesia no está allá. Vale, Vamos a ver. vale, perfecto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. La verdad es que nos ha dejado ahí con la intriga. Nos vemos ahí, sí. Próximo programa. Si el Señor no ha venido antes, lo vemos. Mañana viernes, si Dios quiere, estamos aquí. Bueno, un saludo a todos, que el Señor os bendiga. Chao. Chao, chao.